iniciar gráfico. Como decíamos, que vamos a empezar, bueno, os he dicho que terminéis el otro ejercicio, ¿vale? De maquetación, pero que esta semana íbamos a empezar ya. Hemos estado haciendo todos estos ejercicios de CSS y de JavaScript, perdón, y de HTML, y vamos a empezar ya a trabajar con programación, ¿vale? Entonces, podríamos empezar con JavaScript o con PHP. Yo me decanto más por empezar con PHP porque me parece que es incluso más parecido a lo que ya sabemos de programación. Toda la primera parte del curso que hemos visto de programación con C y C++, pues PHP, yo siempre he dicho que es el C++ de la programación web. Es un lenguaje de programación relativamente sencillo, más sencillo en la parte de gestión dinámica o lo que es la parte de gestión de arrays, listas, todo este tipo de cosas que vimos que en C, C++ ya en los últimos días pues se empezaban a complicar un poquito, ¿vale? Pues con PHP yo diría que todo esto se solucionó de una forma mucho más simple. PHP es un lenguaje de programación que no es tipado, ya sabemos. Esto significa que no es necesario crear variables de un determinado tipo, sino que las variables son susceptibles de guardar cualquier tipo de información, ¿vale? Entonces, cuando declaramos una variable no es necesario tiparla, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algún ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Con PHP. Yo lo que voy a hacer es crearme aquí en web una nueva carpeta que la voy a llamar PHP, pues para ir viendo estos ejercicios o estas explicaciones. Hemos hecho una web para CSS y ahora voy a crearme una que se llama PHP. Voy a crearme aquí un nuevo archivo y voy a llamarle explicación inicial o intro. Voy a llamarle intro. Intro.php. ¿Vale? Fijaros, he cambiado, ya no se llama HTML, la extensión es PHP, ¿vale? Cuidado con esto, es importante, porque cuando yo digo que es un fichero de tipo PHP, cuando nosotros le hacemos una petición al servidor, ¿vale? Yo estoy pidiendo un recurso, lo que hacemos es pedir el recurso utilizando el nombre de dominio y luego el directorio donde se halla ese fichero, o sea, ese recurso. De tal forma que así es como se genera la URL, ¿vale? Protocolo, dirección, que suele ser un dominio, subdominio o IP, y el directorio donde y el fichero donde se halla. Eso es la petición. Cuando es de tipo HTML, lo que hace el servidor web es servir esa información, directamente no la mando. Sin embargo, cuando es de tipo PHP, el servidor no manda el documento que estamos generando. Sí, vale, yo voy a generar aquí un documento HTML. Hasta aquí nada nuevo, ¿vale? Sino que previamente va a buscar si hay codificación PHP. Codificación. Y si existe, primero lleva a cabo del lado del servidor un proceso de ejecución. Podríamos decir de interpretación. PHP no es compilado. O sea, no se compila y genera un ejecutable. No, lo interpreta. Interpreta ese código y el resultado de la interpretación de ese código más todo el HTML que lo envuelve es el documento HTML que nos va a enviar. Sí que es cierto que podemos generar CSS, podemos generar HTML, podemos generar cualquier cosa. La mayoría de las veces nos vamos a centrar en generar documentos HTML, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos, vamos a crearnos, por ejemplo, un formulario, ¿vale? Un from de tipo pods, que lo vamos a mandar la información hacia sí mismo. Y vamos a hacer un input de tipo number. Vamos a llamarle número. Vamos a decir que el mínimo es 0. Vamos a hacer un placeholder de número. Y esto es requerido. Requiere. Y vamos a mandar esto utilizando un submit.
Vale, el resultado de esto, bueno, voy a copiar el acceso relativo de tal forma que a partir de ahí lo pego y aquí lo tengo. El resultado es un formulario simple, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que ha hecho el servidor es, como no hay nada de PHP, lo ha interpretado y nos ha mandado hacia nosotros básicamente lo mismo que nosotros hemos escrito en HTML. Nos ha mandado esto. Del servidor a nosotros nos ha llegado esto. ¿Qué hace cron? Interpreta todo esto y nos muestra en pantalla el formulario. Pero ahora somos nosotros los que, por ejemplo, voy a poner aquí un 5 y voy a dar a enviar. ¿Qué va a suceder? Que desde nuestro ordenador, ¿vale? Desde nuestro ordenador, nosotros estamos aquí, ahora mismo, en la pantalla. Esto es la nube, que es internet, estamos conectados, pero hay otro lugar en el mundo donde está el servidor. Este servidor puede enviar o recibir. En este caso, aquí nosotros estamos viendo un formulario en el que podemos poner un número, el 8. ¿Vale? Joder, se me sale mal el 8, el 5. Entonces, lo que vamos a mandar es un 5 hacia la página, porque estamos diciendo hacia sí mismo, ¿eh? Cuando yo pongo, bueno, lo vamos a mandar por el método POTS hacia... Estamos pidiendo, vamos a decir que le vamos a pedir al servidor este recurso, pero al mismo tiempo le vamos a enviar una variable por el método POST, ¿vale? De tal forma que veis que yo voy a enviar hacia index, que es el mismo. Vale, voy a programar aquí. Para programar en PHP se utiliza la apertura y cerratura de esta forma, ¿veis? Menor, mayor, ¿vale? Aquí abriríamos PHP y aquí abajo cerramos. Y entre medias es donde podemos meter nuestro código. Nuestro código le podemos abrir y cerrar tantas veces como necesitemos, en tantos sitios como queramos. ¿De acuerdo? Les voy a decir aquí un if, lógico, if. Está exactamente igual que en C++. Voy a preguntar si existe. Y está definido y es diferente de 0, diferente de null, mejor dicho, número. ¿Vale? Cuando yo doy a enviar, lo que voy a hacer es enviar hacia... Voy a pedir este fichero, le estoy pidiendo este fichero, pero al mismo tiempo le estoy mandando una variable. Entonces yo esa variable la puedo cazar. Esa variable viene por el método post. Entonces es la variable $post, se llama así. $post, entre corchetes, número. Realmente $post, ¿qué es? Es un array. ¿Vale? Realmente guión bajo post, porque todas las variables en PHP llevan dólar, lo que sea. Yo me puedo crear tantas variables como yo quiera. Por ejemplo, num. La variable num es igual a 7. Pues ya está. La variable num. Bueno, pues por defecto PHP tiene variables predefinidas. Una de ellas es $post. Y $post en realidad es un array, un vector, que nos trae todos los valores que estamos enviando desde un formulario vía POTS. De tal forma que $post, cuya key es número. Esto os puede resultar extraño. ¿Como número? Bueno, porque en PHP, cuando yo creo un array, por ejemplo, un array, esto sabemos que debería ser la posición 0 es igual a hola, por ejemplo, ¿no? Y luego la posición 1 o la 2 sería hola mundo, por ejemplo, ¿no? Y tengo un array de dos posiciones donde la posición es 0 es igual a hola posición. Bueno, esto lo entendemos, creo yo, ¿no? Ya lo hemos visto. Bueno, pues en PHP las keys o las claves pueden ser alfanuméricas. Número, hola, lo que yo quiera. Pueden ser numéricas o alfanuméricas, ¿de acuerdo? De tal forma que $post es un array cuya key número, el valor nos va a traer la información que el usuario ha metido justamente en el input. Entonces, ¿cómo pregunto si esto existe? Bueno, voy a utilizar iset, por ejemplo, y esto, iset es una función, ¿vale? Mirad, iset es una función que recibe como parámetro una variable. ¿Y qué hace? Determina si una variable está declarada y es diferente de null. Pues ya está.
Con esto puedo saber si $pods es esto, recibe una variable, da igual, recibe una variable. Y si esta variable existe y está definida, diferente de null, lo que me dice es verdadero. Entonces, si $post null existe, pues ¿cuándo voy a hacer esto? Voy a hacer un echo. Echo es como el code, exactamente igual. ¿Qué ha pasado aquí? Exactamente igual que el code. Lo que pasa es que el echo lo que hace es, cuando ejecutamos PHP, cuando se ejecuta todo esto, el ejecutor empieza a hacer desde aquí arriba, y dice, ah, vale, todo esto es estático, 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 estático. Ah, esto es dinámico. Entonces, aquí lo que va a hacer es unir al chorro de información de salida a todo lo que tiene que enviar al cliente, ¿vale? El resultado. O sea, vendría a ser como un code, pero en lugar de pintar en la consola, lo que va a hacer es unir al chorro de salida. Si estuviéramos en una aplicación de consola, porque PHP también se puede ejecutar en la consola, exactamente igual que lo hace C++, pues el echo funcionaría exactamente igual que el code. Pero la síntesis simplemente es echo $pods y vamos a pintar lo que vale número, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a actualizar aquí. Y de momento no hace nada. Vamos a meter un 10. Vamos a enviar. Bueno, voy a abrir inspeccionar. Y vamos a venirnos aquí a la red. Vamos a estar pendientes. Y vamos a estar a la escucha de toda la información que fluye cliente-servidor. Y damos a enviar. ¿Vale? Aquí me dice que si estoy extraviado, index. Creo que. Ah, vale, porque lo he llamado intro. Vale. Es que esto es intro. No index, intro. Actualizamos, ¿vale? Vamos a actualizar esto. Entonces, vamos a poner ahora aquí un 10. A dar a enviar, ¿vale? Veis que aquí está la petición y veis que aquí sí que me está pintando un 10. ¿Por qué? Porque cuando yo he hecho la petición, veis que he mandado, estoy utilizando el método post y estoy mandando información. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la información que mando? Aquí en esta solapita, veis que estoy mandando número igual a 10. O sea, desde mi ordenador estoy mandando al servidor un valor llamado número que es igual a 10. Y eso en PHP lo puedo cazar mediante la raíz $pods. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar entonces ahora la tabla de multiplicar del número que el usuario ha elegido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pintamos una tabla? Bueno, pues table. Antes y después del... Bueno, vamos a hacer un eco y pintamos la tabla de forma dinámica. ¿Veis? Por eso introduzco... si eco... Bueno, si me he equivocado yo. Solo voy a pintar una tabla cuando existe o está definido, diferente de null, $post número. ¿Vale? Aquí lo que hago es pintar, generar la tabla de forma dinámica. En lugar de hacer aquí un table, lo que hago es echo, oye, y une a todo lo que vas a generar la tabla esta, ¿vale? Y entre medias vamos a ir pintando, entre medias, con un bucle for, que va a ir desde el 1 hasta el 10. El bucle for es exactamente igual. Lo único que aquí, veis que $i no es necesario que haga un entero, no. Directamente, $i me lo invento, ¿vale? Y digo que es igual a 1. Inicializo, declaro, inicializo $i igual a 1, de forma local al bucle. Hasta que $i valga menor o igual que 10. O sea, hasta que valga 10. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir pintando el qué. Bueno, en este caso, vamos a ir pintando TRs. O sea, las filas. Y dentro de las filas, ¿qué hay? Las columnas. ¿Vale? Vamos a pintar una columna y otra columna. O sea, perdón, una columna. ¿Cuántas columnas vamos a necesitar? Pues sería, por ejemplo, si hemos dicho en la tabla del 5, 5, una X, luego el número igual 5, ¿no? 5, 1, 2, 3, 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5. Mirad, a mí me gusta más, en lugar de utilizar
las comillas. Me gustan más las comillas simples, porque las comillas simples sí que permiten saltos, ¿vale? Entonces voy a hacerlo así, sí, sí, sí y así. Y bueno, el eco empieza aquí arriba y termina aquí, ¿veis? De comilla a comilla, ¿vale? ¿Qué vamos a pintar en la primera? De forma dinámica, esto es un bucle que va a hacer 10, ¿vale? Sí, hace 10, estoy de acuerdo, pero ¿qué va a pintar en la primera? Bueno, yo me voy a declarar aquí dólar número es igual a dólar. Me parece más cómodo utilizar una variable local que en lugar de estar escribiendo constantemente dólar post. Entonces ya tengo número. Voy a pintar número. Pero lo que tengo que hacer es escapar. De tal forma que este código es estático y aquí va a ser dinámico. Eso sería dólar número. Y lo que hago es con el punto concatenar. Voy concatenando, o sea, concateno esta parte con esto que es dinámico y luego esto es estático. Luego aquí iría una X y luego vuelvo a abrir y cerrar. Y aquí sería dólar y. ¿Bien? Aquí sería un igual. Y al final del todo voy a abrir y cerrar. De nuevo, concateno. Esto del concateno es unir, juntar. Algo parecido a lo que hacíamos con el code y, por ejemplo, hacíamos aquí A, concatenábamos con una parte que era hola, siendo A una variable, ¿vale? Entonces, estas dobles menor-mayor actúan como si fuera el punto, ¿vale? Pero esto es concatenar, unir, juntar string, juntar cadena. Esto sería $i por dólar número. De tal forma que esto lo que nos está generando es una tabla con las 10 columnas y nos genera la tabla de multiplicar. Dentro vamos a hacer un eco también, vamos a hacer aquí el caption. Recordad que el caption viene a ser algo así como... Veis que esto es dinámico. Tabla del concateno y aquí sería dólar número. Aquí me sobra uno. Pum, pum. Muy bien. Vale, vamos a ver qué sucede. Si yo mando el 5, efectivamente aquí veis que me genera la tabla de multiplicar del 5. Si mandamos el 10, la tabla de multiplicar del 10, y si mandamos la 1789, tenemos la tabla de 1789. Lógicamente, si vuelvo a pedir esto sin enviar nada, directamente actualizando esto o haciendo clic, no me pinta nada porque el if no se cumple. Entonces, básicamente lo que tenéis que entender es que PHP embebido dentro de la codificación del HTML se ejecuta del lado del servidor y nuestro esfuerzo debe ir encaminado en ir generando las partes del código de forma secuencial y ordenada HTML que queremos que produzca en nuestra aplicación. Esa es la idea fundamental, o por lo menos al principio, porque PHP vale para muchas cosas, pero en principio esto es lo que más nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos que tenemos un CSS, vamos a aplicarle un poquito de CSS. ¿Cómo? Voy a utilizar un table CSS Generator, a ver qué encontramos. Este lo hemos utilizado ya en otra ocasión. Y nuestra tabla de multiplicar hoy va a ser así. Sí, venga, sí. Bueno, a lo mejor para que sea mejor en colorines, ¿vale? Me voy a copiar todo este CSS. Lo voy a copiar y lo voy a integrar mediante nuevo archivo. Lo voy a llamar intro.css para que vaya parejo el nombre. Lo vamos a pegar. Como podéis ver, esto es las tablas, todas las tablas que tienen dentro, que son con una clase blue tabla. Vale, pues nada, me lo copio. Entonces voy a decir que esta table, cuya clase es igual, utilizo comillas simple,
Aquí se me ha ido a mí la pinza. A ver, dónde estoy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Vale. Es que lo que necesito es esto simplemente. ¿Vale? El nombre de la clase que quiero aplicar a esta tabla. ¿Vale? Decía que utilizo comillas simples porque como estoy creando con comillas dobles, no puedo utilizar aquí comillas dobles, porque entonces se confunde, no sabe dónde empieza y dónde termina. Dice, coño, pues empieza aquí la frase, el string, y termina aquí, ¿vale? En lugar de terminar al final. Por eso, para no equivocarlo, utilizo comillas simples, ¿vale? Y aquí, no sé si me está dando algún error. Bueno, voy a copiar esto, lo cerramos. Vamos a linkar, hacer el link. Y esto sería intro CSS. De tal forma que entonces acá vamos a meter, por ejemplo, el 10. Y voilà. Ahí ahora veis que tenemos una tabla de multiplicar. Recordad al principio, ¿no? Le voy a dar también, no me termina de gustar ese estilo, con lo cual yo perfectísimamente lo puedo modificar, ¿vale? A ver, tengo aquí algo raro en algún sitio. En algún sitio me está marcando, pero no termino de verlo aquí. Esto. Vale, parece que ya está solventado, ¿vale? Voy a decir que el ancho de esto sea del 80% y que me haga un margin auto para que se vaya al centro. Yo perfectamente, es que ahora se va a llevar al centro y ahí tendríamos nuestra tabla de multiplicar del 10. Nada que ver esta tabla con esos primeros ejercicios aburridos que hacíamos al principio, de acuerdo, en la consola. Hombre, aquí ya tenemos muchas más posibilidades, mucho más dinámico, ¿vale? Bueno, pues como introducción, lógicamente ya con PHP no voy a explicar qué es una variable ni qué es un bucle. Tampoco voy a explicar qué es una función, qué es un array. Son conceptos que ya doy por hecho, que ya los conocéis. Entonces simplemente diré, bueno, pues el bucle for o el bucle while o el array no sé cuántos en PHP es así, pero no explico qué es eso, para poder avanzar más rápido. Como ha sido el caso, yo no he explicado qué es el bucle for, doy por hecho que ya conocéis el bucle for. Estoy utilizando el bucle for o el if dentro del contexto que ahora nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues como introducción, como aperitivo, me gustaría que repitáis este mismo ejercicio, pero pidiendo dos números. Si yo pido aquí el número 5, me genera la tabla de multiplicar del 5. Está perfecta. Bueno, pues aparte de la tabla, vamos a pedir la cantidad. Lo cual puede ser la tabla de multiplicar del 5, pero si meto 20, en lugar del 1 al 20, me tiene que hacer del 1 al... en lugar del 1 al 10, me tiene que hacer del 1 al 20. Y si meto un 50, pues la tabla de multiplicar del 5, pero del 1 al 50. O sea, tenemos que pedir la tabla que queremos y la cantidad hasta la que queremos llegar para pintar la tabla de multiplicar de X número. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería la idea. Entonces, me gustaría que terminéis la maquetación pendiente, que es muy parecida a la que hemos hecho hoy. Muy parecida, cambia los colores y demás. Y ya con PHP este primer ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a parar el vídeo